este es el espacio del encuentro, ¿no? Nosotros siempre decimos que en realidad lo que trajo la ESI es esta cuestión que circunstancialmente ustedes están sentados de ese lado y nosotros que estamos todos acá estamos desde otro lugar, ¿no? Que la ESI, y aún nos cuesta porque todavía estamos sentados uno detrás del otro, la ESI trae esto, ¿no? Trae esta deconstrucción que tenemos que comenzar a hacer, así que deberíamos revisar el próximo encuentro de generar otro tipo de cuestión, ¿no? Donde están presentes, estamos todas y todos presentes, están presentes, somos lo que somos, estamos lo que estamos y son nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras ideas, nuestros sentires. Entonces eso parte de la ESI. Si uno no lo entiende desde ese lugar, es oportuno de comenzar a hacerlo, ¿no? Ustedes bien saben que la ESI no atraviesa solamente esto está trillado, dicho, lo biológico, sino que atraviesa otras cuestiones inertes en el ser humano, que entonces nos trae a nosotros esto de movilizarnos, ¿no? Nos moviliza. No lo terminamos a veces de entender, ¿no? Por eso lleva todo el proceso que está llevando, también, lleva todo este proceso. Porque la ESI también es mirarse, la ESI también es escucharse, la ESI también es compartir, la ESI también es estar, la ESI también es expresar sentimientos, ¿no? Es como más compleja, ¿no? Y en este proceso que estamos es lo que hacemos esta construcción en conjunto. Algunas veces aportaremos algo los que estamos de este lado y otras veces aportarán algo los que están desde otro lugar, ¿no? Que es un espacio de encuentro y que lo vamos construyendo. En esta oportunidad nos van a acompañar María Eugenia, Esteban, Vilma, que seguramente estará por llegar, Marcos y Federico. Ellos son un equipo que trabaja en la Facultad de Trabajo Social y han hecho un gran trabajo de investigación que ya seguramente nos van a ir contando. Y bueno, lo que ellos nos traen para compartir ahora nos invitan a reflexionar sobre el deseo y la autonomía. El deseo y la autonomía. Fíjese lo que decíamos recién, ¿no? Qué amplia que es la ESI, porque también estamos hablando de deseo y autonomía. Y el deseo y la autonomía son dos grandes pilares de la educación sexual integral. Que en esta oportunidad, la intencionalidad de los compañeros y las compañeras es permitir profundizar miradas inclusivas, sensibles, amorosas, deseantes, empáticas, ¿no? ¡Wow! Es como mucho. Así que les damos la palabra entonces, les damos la bienvenida, un gustazo que estén con nosotros compartiendo y bueno, comenzamos. Les invitamos a que hagan una ronda, mueven la silla, agarren su silla, pongan la silla, hagan un círculo. ¿Para qué dejarlo para después? En principio les quiero decir que nuestro programa se llama La Producción Social de la Discapacidad, aportes para la transformación de los significados. Así de largo y así de larga la apuesta que llevamos adelante hace 26 años en el marco de la extensión universitaria de la comunidad. Nosotros siempre nos parece que está bueno contar un poco lo que venimos a compartir con ustedes, porque vieron que lo que se dice depende de la boca que lo diga, y una cosa es decir, venimos a hablar sobre, no sé, desde un pedestal y desde la posición de investigadores científicos, como podríamos decirlo, pero nuestra posición siempre es una posición de diálogo, porque la extensión universitaria es nuestro lugar de inscripción de la universidad, es el lugar donde más nos gusta, porque ustedes saben que la extensión universitaria es aquella función de la universidad, aquella parte de la universidad que está centrada en pensar acciones por fuera del ámbito académico y que en esa relación con el afuera académico nosotros tenemos la apuesta de producir y construir conocimiento. Entonces, por eso nos parece que está bueno situarnos en ese lugar. Nosotros no venimos a decirles ninguna verdad, nosotros venimos a poner sobre la mesa y a compartir algunas cosas que venimos pensando hace un tiempo para poder pensarlas sinérgicamente con lo que ustedes vienen pensando. Por ahí, perdón, por ahí, esta puesta en círculo tiene que ver con que si nos vemos las caras, nos animemos a compartir
compartir, a discutir, a debatir, a aportar lo que vamos diciendo. Nosotros vamos a traer una perspectiva fruto de una experiencia, de un estudio, de elecciones, porque a veces también el conocimiento no es único. Nosotros hemos elegido ciertos recortes que nos quedan cómodos a nosotros y quizás a ustedes no les gusten o tengan otros recortes que quieran proponer. Entonces, la idea es que circule la palabra, que nos interrumpan cuando quieran. Por eso tampoco usamos el micrófono, creo que se escucha. Tenemos unos cuantos años de docencia en aula sin micrófono, entonces aprovechamos esa experiencia. Entonces, aprovechemos el círculo para que la palabra de verdad circule. Les invitamos a que interrumpan, a que participen, ¿sí? Porque insistimos, es una perspectiva, una elección ética, política que hacemos para abordar esta temática, pero sabemos que no es la única. Entonces, lo rico de la extensión es cuando nos animamos a co-crear el conocimiento entre todos. Así que están invitados todos a participar e interrumpir cuando quieran. O asusta, o bueno, o es un tema que se vuelve un problema, digamos, ¿no? Y por eso me gustaría agradecerles especialmente a quienes han venido y se han arriesgado a pensar temáticas que parecieran siempre como con chispazos entre sí, o con desafíos que nos exceden, o con temores que no, bueno, está difícil encararle, digamos. Entonces, nos parece que yo celebro doblemente la presencia de quienes están aquí, producto justamente de lo que nos sucede, que sucede en general en otras instancias donde hemos trabajado y hemos compartido espacios con personas interesadas en la temática. Bueno, sucede un poco esto, así que un poco eso les quería comentar en relación a quienes estamos aquí hoy, y que vamos a disponer un tiempo para pensar estas temáticas que parecen tan interpelantes, ¿no? Autonomía, deseo, parecen cosas, digamos, lindas, suenan lindas y son pesaditas para agarrarlas, ¿no? No solamente para pensar en relación a otros, sino a nosotros. Sí, por ahí, yo capaz que solamente hay poca gente porque jueves, no sabemos por qué hay poca gente, pero hay poca gente. Igual, el poca gente no es poco, es menos que otras veces, y es la gente que tiene que haber. Nosotros también, hace muchos años, al trabajar con otros, aprendimos a que si son 3 está bárbaro. ¿Sí? Pero no nos preocupa la cantidad, y particularmente para pensar en temática de discapacidad es importante decir eso. No se trata de cuántos son, sino de que son y están. Entonces, la perspectiva que les vamos a compartir para trabajar la discapacidad tiene que ver con una relación, una producción social, como está en el título de nuestro proyecto ya hace muchos años, y eso hace que cuando hablemos de discapacidad, todos estemos en la escena, no estamos hablando de otros. ¿Sí? Cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando sobre todo de quienes producimos el contexto discapacitante, y ahí caemos los profesionales, los docentes, los funcionarios, la vida misma. ¿Sí? Estamos hablando de nosotros. Entonces, para empezar a hablar de nosotros, vamos a hacer un pequeño ejercicio para empezar a conceptualizar. Yo les pido que dejen todas las cosas y que los que tengan ganas de hacer una invitación, se paren. El que no tiene ganas se queda sentado, no hay ningún problema. ¿Sí? Antes que de la discapacidad estamos hablando de dónde nos paramos como equipo para pensar las cosas. ¿Sí? Podríamos sacar discapacidad y poner educación, poder poner deporte, podemos poner cocina. Son producciones sociales. Vivimos inmersos en una cultura y lo humano es una producción. Pero parece mentira que tengamos que empezar aclarando eso, porque la discapacidad está atravesada por un manto donde parece que no hay nada que decir, que es evidente. ¿Qué vamos a decir si el pibe tiene el síndrome de Down? No hay nada más para decir. Exhibimos el certificado y ya está. Y no. ¿Sí? Lo que venimos a pensar cuando hacemos una producción social es que eso que llamamos discapacidad es antes que nada una relación. ¿Sí? No sé si la leo. La prolijidad de la accesibilidad diría que yo tengo que leer la filmina. Solamente por eso, a mí no me gusta leer filmina. Entonces, si uno pone un texto, no sabe si los demás lo pueden leer, entonces lo tiene que leer. Pero antes de decir una cosa, dos cosas. no, que esta apuesta de pensar en esta clave de la discapacidad como una relación es una apuesta cada vez. Es decir, para nosotros resulta un desafío importante
importante advertir o admitir que la discapacidad no es algo del orden de lo corporal, del otro, no es algo del orden exclusivamente biológico, sino que tiene que ver con la relación que establecemos en un contexto particular entre corporalidades representadas e imaginadas de distinta manera. O sea, esto que decía Esteban, ¿cómo hacemos para desandar ese camino producto de la ideología de la normalidad en que cuando vemos a alguien que habla en lengua de señas o vemos a alguien que le falta una pierna, no veamos esa marca como el primer dato para establecer cualquier tipo de vínculo con ese otro? ¿Cómo hacemos para desandar ese camino? Porque a mí me pasa todo el tiempo, o sea, yo veo a una persona que le falta una pierna y al toque empiezo o me pongo nerviosa, o miro, o digo, bueno, ya lo clasifico, aunque ni siquiera lo haga conscientemente, ¿sí? O alguien en silla, o alguien con síndrome de Down, en general con aquellas formas de clasificación de la discapacidad en donde, dicen las propias personas con discapacidad, ¿no? Dicen la discapacidad se ve. Se ve justamente ese efecto ideológico que nos hace identificar de manera automática que hay alguien que le falla algo. Más que se ve, se mira, te van a decir. Porque lo que pasa es que vos vas a cualquier lado, ¿sí? Siendo discapacitado o con alguien discapacitado, y lo que primero te encontrás son las miradas. ¿Sí? Ese cuerpo que no está donde tiene que estar, ese que, ¿qué hace acá? ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Y pasa en la escuela, ¿sí? Y pasa en la facultad donde nosotros trabajamos, ¿sí? Pasa en el club, pasa en el bar. ¿Qué pasa cuando alguien está comiendo en un comedor y alguien usa los pies para agarrar el tenedor? ¿Sí? Nos parece sumamente llamativo. ¿Qué pasa? Que tenemos que pensar que la sexualidad de las personas con discapacidad es distinta. ¿Por qué hay que hacer una ESI distinta para personas con discapacidad? Y no significa quitar la singularidad, pero hay una sospecha de esencia ahí adentro, en la profundidad, que impugna que ese otro con discapacidad no está donde tiene que estar. ¿Sí? Que impugna el orden y nos impugna a nosotros, los que no tenemos el certificado. Nos pone en sospecha de que podremos estar del otro lado. Dos cosas, por ejemplo, para poner en evidencia esto. Cuando hay una persona gestante, 90% de las personas que se encuentran con él le van a decir, lo importante es que sea sanito. ¿Y de qué están hablando? ¿De que no se resfríe el gurí? ¿De qué están hablando? De que sea normal, de que tenga 20 dedos, es la forma más eufemística de decirlo, ¿sí? Lo importante es que tenga 20 dedos, se suele decir. Estamos diciendo que no tenga un síndrome, que no sea discapacitado. Estaba hablando que las viejas antes, cuando nacía alguien, lo primero que decía es, ¿le contaste los deditos? Sí, sí. Como una forma de ratificar esa posición de normalidad deseada. Y acá no estamos impugnando el deseo de nadie, ¿sí? Porque uno puede, sí, bueno, yo deseo, el deseo es deseo, es singular. Pero el deseo también es una producción social. También lo que deseamos está marcado por una época, por un contexto, por mecanismos performativos de producción del deseo, y de eso vamos a trabajar. Cómo hemos sido educados para que se produzca cierto tipo de cuerpos como deseables, como deseantes. Ustedes en eso lo trabajan todo el tiempo, pero en discapacidad es esencial poder pensar eso, poder desandar esos caminos. Y para eso lo tenemos que hacer nosotros. Todo el tiempo este seminario muchas veces, este encuentro es para que pensemos nuestras propias prácticas. ¿Sí? Discapacitado no es, o persona con discapacidad, ya vamos a hablar un poquito de la forma de nombrar, no tiene que ver con la marca en el cuerpo. Hay un ejemplo que yo suelo usar porque me parece gráfico. Si uno dice un amputado, dice discapacitado, en general, la asociación. Ahora, si hoy es una persona discapacitada, una persona con discapacidad, ¿cataloga como persona con discapacidad? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? A pensar. La persona que accede a lo que quiere, no tiene restricciones en la participación, como dice la Organización Mundial de la Salud, no tiene una restricción en las actividades de la vida diaria. ¿Sí? O Michetti. ¿Sí? Por ejemplo. Digo, lo que nos construye como discapacitados
es el entorno, son las relaciones sociales. ¿Sí? No es lo mismo tener una lesión medular y haber nacido acá a 2 cuadras, ¿sí? Pero para el lado del centro, que 2 cuadras para el lado de Macarone. No es lo mismo, ¿sí? Las posibilidades y la discapacidad de esa lesión medular. Perdón, ¿Sí? una visión biologicista o biologizada de la discapacidad diría que el diagnóstico o incluso la propia lesión se puede constatar a partir de un estudio que se haga, y entonces diría que son 2 personas que no hay diferencias más que, digamos, bueno, la edad, el género, y obviaría pensar el contexto en el cual esa persona nació, va a vivir, va a tener acceso, no va a tener acceso. Entonces, en este ejemplo que trae Esteban, hay un montón de otras situaciones más, ¿no? Pero en este ejemplo uno claramente puede advertir cómo, estoy pensando que uno puede decir, bueno, pero eso es que el contexto, que bueno, porque es pobre, porque es negro, porque es, no sé, villero, porque tiene muchos hermanos, y ya la explicación se va nuevamente se corre quizás del individuo, de la visión biologizada del cuerpo, pero se va cerquita, ¿sí? Y la explicación pasa por eso y no, digamos, por entender cómo nos constituimos, digamos, como sujetos y sujetas en un contexto particular y en un contexto de desigualdad. Cuando decimos contexto de desigualdad, nunca vamos a hablar ni vamos a pensar que esa desigualdad es responsabilidad de alguna de la parte que queda, digamos, subalternizada de quien está en una posición de hegemonía. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de desigualdad, hablamos justamente de un contexto que produce determinadas trayectorias, determinadas experiencias y que no se vincula de manera directa con la responsabilidad de una persona, de una familia, de un grupo. Bien, entonces, con estas ideas vamos a leer. Vamos a proponerle una conceptualización que ya tiene sus años, para que las vayamos hablando, y de ahí vamos a ir tratando de ir avanzando hacia el centro nodal de esta charla. Pero bueno, para hablar de seria autonomía y discapacidad, tenemos que ponernos un poco, por lo menos, en tensión que estamos entendiendo por discapacidad, porque si no, también otra vez quedamos en el lugar. Es obvio, no hay mucho para decir. Y hay muchas cosas para decir y hay muchas cosas contradictorias dichas. ¿Sí? Ratificamos y volvemos a decir que la discapacidad es una forma de relación. ¿Sí? Y decir que es una relación, como decía Esteban al principio, nos pone a nosotros en la escena de la discapacidad. Nos pone en la escena, por ejemplo, eso que de lo que escribimos de mirar a alguien que no tiene una pierna, mirar a alguien que tiene una forma de la cara distinta a lo esperable, mirar una forma de hablar que no es con el aparato articulatorio, ¿sí? Mirar una forma de trasladarse en el espacio, o sea, pero ahí no está solamente la persona que se traslada o que habla, sino que está alguien que mira, ¿sí? Alguien que genera algún tipo de relación, aunque no se vincule de manera directa, sino de relación para comprender qué es el fenómeno de lo que está sucediendo. Entonces, a nosotros nos gusta mucho pensar esa idea de que estamos en la escena de discapacidad, porque nos parece que lo que hay que pensar en este tema es en esa relación. Y pensar sobre nosotros en relación a ese otro. Y que esa relación tiene una historia, tiene un contexto. Nosotros no podemos hablar de discapacidad sin contextualizar. ¿Siempre hubo discapacitados en el mundo? Acá dicen que sí. ¿Están de acuerdo? Ajá. Yo digo que no. Hubo discapacitados, tanto los nombraron discapacitados. Ahí estamos. Y eso pasó a mitad del siglo pasado. O sea, discapacitados, en ese sentido, hace poquito que hay discapacitados. Con lo que entendemos por discapacitados. ¿Sí? Antes había otras formas. A ver, ¿es lo mismo lisiado que discapacitado? No. ¿Sí? No es lo mismo. Estamos hablando de cosas distintas, de mecanismos distintos, no solo de formas de nombrar, sino de relaciones distintas. Lo que hemos estudiado alguna vez de algo de discapacidad, enseguida nos vamos a la antigua Grecia y a los espartanos que tiraban los discapacitados. El mundo está diciendo, no tiraban a los discapacitados porque discapacidad no existía. Tampoco tiraban a los anormales, porque el concepto de normalidad es de 1850.
no antes. Antes de eso normal significaba perpendicular, no significaba otra cosa. Lo que tiraban era al otro. Entonces la discapacidad como una forma de otredad, y eso sí es constitutivo del humano, y donde hemos tenido siempre presente un nosotros y un otro que ha variado. Que el contexto capitalista, europeo, eurocéntrico, blanco, occidental, es particularmente duro, es particularmente excluyente, es particularmente desigual, y en ese marco, en ese contexto, es donde se produce la discapacidad. Los estudios en discapacidad, producidos por militantes discapacitados, cuyo origen hay que mirarlo en Estados Unidos y en Inglaterra, más o menos en la década del 70, afirman, sin lugar a dudas, que no hay discapacidad sin capitalismo. ¿Sí? No hay discapacidad sin capitalismo. Hay otras formas de relacionarse con el otro, pero no hay discapacidad. Esto que tenemos es una creación moderna y capitalista, de un modo de producción. Tiene que ver con cómo pensamos las relaciones sociales, cómo pensamos las relaciones de trabajo, cómo pensamos qué es ser útil para la sociedad. Pero estamos todos metidos en la escena. ¿Quiénes son productivos? Quiénes son productivos y quiénes tienen derecho a ser productivos. Y si son productivos por lo que hacen o porque se vuelven, como también dicen ellos, los dispositivos de discapacidad, parte de una rueda, que es la industria de la discapacidad, que produce discapacidad y que produce cursos, seminarios, ortesis, medicamentos, tratamientos profesionales, que vivimos de eso. ¿Sí? Entonces, como ideas para ir trabajando, la discapacidad es una relación, entonces no es una cosa. La discapacidad, más allá de lo que decíamos de que cuando andás por la calle te dicen que se ve, yo decía se mira. ¿Sí? La discapacidad no es algo visible en el cuerpo. Es más, podríamos decir, la discapacidad no está en el cuerpo. ¿Qué les pasa con esa idea? Yo digo, la discapacidad, me paro acá. Docente, kinesiólogo, y yo digo, ¿saben qué? La discapacidad no está en el cuerpo. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no? ¿Qué piensan de eso? ¿Quién habló? Perdón, pues yo estoy poco... Está en el contexto. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? ¿No les sale pensar que existe en el cuerpo? Yo pasé toda la vida pensando que estaba en el cuerpo. En realidad no, porque la persona que tiene discapacidad tiene otra forma de llevar adelante su vida cotidiana. Lo que pone la discapacidad es que está mirando a esa persona y le está atribuyendo el atributo de discapacidad. Bien. Lo que nosotros... Y también También, está en el cuerpo. Lo que nosotros queremos traer es la idea de que, tomando lo que tenía el compañero, de que hay una relación, las relaciones se inscriben en los cuerpos. O sea, la discapacidad es una forma de producción de los cuerpos. ¿Sí? Es un dispositivo productor de corporalidades, donde la relación está afuera, porque es una relación, está en el entre. ¿Sí? Pero se produce una... Pero hay que diferenciar que esta producción, esta performatividad del dispositivo de discapacidad para producir cierto tipo de corporalidades, hay que diferenciarla de una noción que para nosotros es central, de Sandar, que es la noción de déficit. ¿Sí? No sé si conocen, pero hay una convención de los derechos de las personas con discapacidad, un documento internacional que está ratificado por Argentina ya hace muchos años, que es la que puso en boga el modelo social. El modelo social es una cosa muy amplia, muy compleja y muy contradictoria en sí misma, pero lo que deja intacto ese modelo es que dice que la discapacidad es fruto de las relaciones sociales, como decía el compañero, con el déficit de la persona. ¿Sí? Ese es el modelo social más clásico. Esa idea deja intacta la idea de que hay un déficit. Y decir que hay un déficit significa que hay un cuerpo al que le falta algo, eso significa déficit. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que en una estantería de una biblioteca falta un libro? Yo llego a una biblioteca y digo, falta un libro. ¿Cómo sé que falta un libro? Hay un espacio, puede ser, a lo mejor alguien los puso copados. Para saber si falta o no, tengo que saber cuántos había antes. O tengo que suponer que tiene que estar lleno el estante. Tengo que tener una idea de completud. Y esa es la matriz de la cual hay que empezar a desandar. La idea de que los cuerpos pueden ser medidos y comparados a partir de un estándar que es el cuerpo normal. Y ese es el punto.
también para pensar la autonomía, también para pensar la sexualidad, también para pensar el deseo. Yo cuando les di el ejemplo hoy, cuando dije que uno automáticamente ve a alguien que le falta una pierna, ¿sí? Podría decir, o podría mirar de otra manera y decir, esta persona tiene una pierna, ¿no? Pero rápidamente me sale decir que le falta. Le falta respecto de ese modelo que tengo incorporado de que las personas tenemos dos piernas, ¿sí? Entonces, esa cuestión no es semántica solamente, ¿no? Sino es productiva y productora de esa idea respecto de cómo tienen que ser los cuerpos, porque además, no solamente esta idea de normalidad describe cómo tenemos que ser, sino que prescribe cómo tenemos que ser. O sea, dice cómo tenemos que ser. Entonces, si a alguien le falta una pierna, tiene que primero tratar de ponerse otra como para igualar a la pierna que no tiene más, ¿sí? Porque nunca tiene que tratar de ponerse algo que le imite, y cuanto más parecida a la pierna que tiene, mejor bueno, efectiva puede ser, digamos, en términos de si se puede desplazar o no, pero también tiene que parecer, digamos, su imagen tiene que ser muy parecida a la otra para que no se note tanto, para que parezca normal. Cuanto más normal parezca, más tranquilos nos deja a quienes miramos y a la propia persona seguramente también, respecto de que nadie le va a andar diciendo por la vida, che, te falta una pierna. Lo mismo pasa con todas las cuestiones vinculadas a la rehabilitación. Cuando alguien tiene un problema de dicción y no habla normalmente, ¿sí? Todas las acciones reparatorias tienen que ver con que hable lo más normal posible, para que justamente esa igualación de esa supuesta normalidad homogénea nos tranquilice y pueda ser pensada esa persona como parte de la sociedad, digamos, y el deseo social de ser normal. Por ahí hay un montón de ejemplos que a mí se me apelotonan en la cabeza, no quiero abundar en eso, quiero llegar a ver la definición, pero creo que uno solo. Hace no muchos años atrás, en un encuentro nacional de universidad y discapacidad, y pongo el contexto porque éramos gente que estábamos intentando hacer que las universidades fueran accesibles, una funcionaria nacional, no importa de cuál gobierno, del cual no viene el cuento, ¿sí? Se parantó frente al pedido de que tiene que haber un intérprete de lengua de señas, diciéndole a una persona sorda, no se preocupen, que dentro de unos años no va a haber más sordos, porque los vamos a implantar a todos. Dicho por una funcionaria de nivel nacional hace poquitos años atrás. Pero para que entendamos de que esto no es una cosa que ocurre en el pasado, que está en impulso de normalización, que ya pasó y que eso es viejo. Eso ocurre todo el tiempo. A mí me gustaría traer un ejemplo que es propio y que me da mucha vergüenza, por eso se los quiero contar, como parte de la ESI también, que bueno, esta semana no fue antes de recibirme ni antes de hacer todas las formaciones, no, esta semana con toda la formación que quiero tener y todo eso, organizo una reunión de familias en la escuela donde estoy y claro, esto que vos traes del acceso, dar por obvio que todas las familias iban a tener las mismas facilidades de acceso a la lectoescritura primero, a ver y a escuchar. Yo lo di por obvio, nunca se me pasó, digamos, decir, bueno, voy a organizar una reunión con familias y puede que alguien, digamos, tenga la facilidad para este acceso o para este otro acceso, o que todas las personas sepan leer, algo así, por ejemplo. Y bueno, en la reunión de familias vinculadas a la ESI, como siempre, lamentablemente, pasó bueno que había algunas familias que estaban muy arraigadas en el viejo paradigma de la patria potestad, de que con sus hijos no había que meterse, y por suerte la mayoría de las familias, digamos, sí tenían una lógica de ver a las adolescencias como sujetos de derecho. Entonces, se da esta discusión y claro, desde una de las familias surge esto de no comprender qué es lo que estaba pasando para poder tomar una opinión, justamente, digamos, porque yo di por obvio que todas las personas iban a poder ver, escuchar, leer, escribir, y no fue así. Y me pasó a mí, digamos, y por eso lo cuento, que me da mucha vergüenza y que también fui alcanzada por esta lógica capacitista, esta normalidad dada por obvia, de que bueno, si la persona no nos dice cómo vamos a saber. Entonces, esto también nos pasa en el día a día y nos alcanza, más allá de la formación que queremos tener, porque yo considero que tengo formación en discapacidad. Soy psicóloga.
todo momento nos pasa a todos, todo el tiempo. Nosotros trabajamos hace 20 años en esto y nos pasa todo el tiempo, de verdad nos pasa. Y esa es la performatividad y la potencia de la ideología de normalidad. Para poner una categoría que vamos a trabajar después. O sea, estamos matrizados, somos formados performativamente por una serie de dispositivos familiares, estatales, culturales, mercantilistas, patriarcales, capacitistas, que nos hacen ver el mundo de esa manera. Entonces hay que dar mucho trabajo y uno hace una bien y se le escapan 10. ¿Sí? Y nosotros no hablamos del lugar de que la tiene clara. Hablamos de gente que la está laburando y que se nos escapa la tortuga un montón de veces. O sea, a ver, nosotros no sabíamos si hoy acá había una persona sorda. ¿Sí? No sabíamos. Suponíamos que no, porque somos capacitistas. ¿Sí? Si tengo una filmina puesta ahí, que no la leí todavía. También supuse que todos leen. Y dije, la voy a leer, pero no la pude leer. Después se apagó la compu. Porque no la leí. Así que te agradezco muchísimo este ejemplo, porque de eso se trata, de meternos en la escena. Voy a leer la filmina. Sí. Así vamos a intérprete. ¿Eh? Nosotros teníamos un intérprete. Ah, está mismo, no te la visto. Bueno, voy a dar la espalda, si no, no lo puedo ver. Proponemos pensar la discapacidad como una producción social, inscrita en los modos de producción y reproducción de una sociedad. Ello supone la ruptura con la idea de déficit, su pretendida causalidad biológica y consiguiente carácter natural, a la vez que posibilita entender que su significado es fruto de una disputa o de un consenso, que se trata de una invención, de una ficción y no de algo dado. Hablamos de un déficit construido, inventado, para catalogar, enmarcar, mensurar cuánto y cómo se aleja el otro del mandato de un cuerpo normal, del cuerpo uno único. Es también una categoría dentro de un sistema de clasificación y producción de sujetos. El parámetro de una normalidad única para dicha clasificación es inventado en el marco de relaciones de simetría y desigualdad. Estas relaciones asimétricas producen tanto exclusión como inclusión excluyente. ¿Comentarios, preguntas de esto? Dale. Gracias. Podemos cambiar discapacidad, lo dije al principio, y poner un montón de cosas. Y ese es el gran puente que nosotros tomamos para decir que esta definición nos resulta potente a nosotros para trabajar. Porque podemos trabajar con género, podemos trabajar con pueblos originarios, podemos trabajar con cualquiera de los oprimidos del mundo. Con raza. ¿Sí? Lo que pasa es que, tomando lo que vos traes, respecto de género, la verdad es que por suerte, producto de los movimientos feministas y de los efectos que ha tenido, de las disputas que hemos tenido las mujeres, es posible encontrarnos más habitualmente hoy con, digamos, ideas de este tipo en donde vos rápidamente lo podés vincular con género. Y poner en cuestión la cuestión de la identidad de género y mover un poco, incluso respecto de la producción en el campo de las ciencias sociales, producto de las activistas feministas que han producido y han escrito un montón de este tema, es más habitual o es posible que nos podamos encontrar con lo difícil que es no es una cosa que esté instalada socialmente, pero con discapacidad es muchísimo más difícil, porque discapacidad pareciera, como dijo Esteban al principio, algo que está ahí, que está dado, que está en el cuerpo, igual que la asignación automática de género. Cuando vemos rasgos físicos de alguien y decimos, esta es mujer, este es varón. Bueno, con discapacidad. Y eso opera de una manera automática y que justamente eso es lo que estamos intentando, y esto es parte de eso, de desandar esa forma automática de asignar identidad respecto de cómo observo determinadas características que me llevan a clasificar y ubicar. Bueno, lo que pasa con discapacidad, lo que pasa es que con discapacidad pareciera que está más abroquelado, más difícil también de poner en cuestión la noción del déficit, porque la ideología de la normalidad es muy potente en cómo nos hace percibirnos de una manera completa y productiva. ¿Sí? Es muy potente. Rápidamente la cuestión, a mí me interesa mucho la cuestión también de lo productivo, ¿no? Porque en el contexto en el que vivimos, eso es un valor supremo. Cuando en las escuelas especiales, en las escuelas
integrales. Intentamos pensar, yo trabajé 20 años en una escuela integral, en mi querida escuela de sordos, pero intentábamos, ¿sí?, pensar de qué manera podemos usar la mejor herramienta para que pueda ser autónomo. Rápidamente se pegaba con que sea productivo para que pueda tener un trabajo, para que yo no creo que está bien igual hacer eso, pero el formato es pensar la desventaja, pero en relación a cómo puedo achicarla para que el otro pueda ser productivo como el resto. Y nos pasa que muchas veces este pensamiento como nos impide pensar cómo ha sido posible, ¿sí?, imaginar que hay gente que no sirve, porque es así, hay gente que no sirve. Yo me encontré, iba caminando con, recuerdo Vilma, yo particularmente me encontré con un ex alumno de la escuela de sordos, iba caminando por la calle y me encontré, se me va a conversar, me dijo, no, dejé la escuela, qué sé yo, tiene más de 20 años, y le digo, ¿y algún trabajo? Y me dice, ¿quién me va a contratar a mí? ¿Cómo es posible que pensemos en este mundo que hay gente que puede pensar de sí mismo que nadie le va a contratar y que no sirve? Bueno, ¿cómo es posible? Esto es como lo veníamos conversando. ¿Cómo se ha construido una sociedad donde ser productivo tiene determinados atributos que tenemos que desear, además, y que tenemos que tratar de reparar si no lo tenemos para poder transformarnos en ese sujeto o sujeta deseado por el trabajo, productivo, bueno, deseado o productivo. No sé si hay algún otro comentario, porque después tenemos idea de seguir siguiendo. Bueno, cada cual hace lo que puede. Son como las 11 y queremos llegar a otras cosas, entonces era mucho lo que queremos compartir, queremos mostrarles un video para que trabajemos sobre eso. Si hay una idea así dando vueltas sobre esto de la conceptualización, si no, seguimos charlando después. Una cosa que a mí siempre me pasa cuando estoy en situación así de curso, digo, ¿cómo digo algo inteligente? No hace falta decir. Está bueno que charlemos de otro lugar también, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿Qué resonó? ¿Qué se movió? ¿Qué impresión les dio? Esto de que no deja de ser una charla entre dos mujeres, con distintos modos de pensarse en relación al tema, con el amor, el hijo. ¿Qué más? Sí. ¿Verás? Ajá. Un poquito más fuerte para que te escuche. Deseos que ellas, digamos, manifiestan, pensar que son sus deseos. O sea, que nos pasa a nosotros también, nosotros tenemos que pensar, eso que yo deseo, que creo que deseo, ¿es mi deseo o está insuflado ese deseo por otro lado? Nos pasa todo el tiempo eso, ¿no? En primera persona te lo digo. Perdón, a mí se me vino mientras escuchaba pensaba desde la realidad, entre comillas, normal. O sea, ¿nos enamoraríamos de una persona discapacitada, por ejemplo? O sea, gran signo de pregunta. Porque digo, estaban hablando de amor, de vínculos, de un montón, de la maternidad también, obvio, pero me pareció como, bueno, pensarlo desde ese lugar y qué cosas pasan, qué nos pasa desde nuestra normalidad en función de los vínculos. Vamos a ir por ahí. A mí lo que me llamó la atención fue que no se ve claro eso que mencionaron ustedes en relación a la mirada que tiene el propio sujeto en relación a las limitaciones que se le imponen desde el contexto y que le imponemos y lo hacemos todo, digamos. Cuando la chica dice tener un hijo, saber si va a tener discapacidad o síndrome de Down sería una doble complicación. Ya estoy yo. ¿Cuál sería la otra complicación que se suma a tener un hijo con las mismas características que yo, digamos? Entonces, ¿cómo se nota eso que la propia chica, digamos, ya tiene incorporada esa limitación o esa visión
lugar o que la ubica en un lugar, ¿cómo se ve ahí? Claro, la pregunta sería, ¿cómo no sucedería eso? ¿Por qué no le sucedería a una persona con discapacidad, si vive en este mundo, saber cuál es el lugar asignado para sí? ¿No? Como me dijo Agustín, ¿quién me va a querer contratar? ¿Sí? O sea, es como obvio pensar, digamos, que sí, claro que sí, digamos, no sé si obvio, es desandar esa pregunta porque a veces como ponemos en suspenso a ese otro, a esa otra, podemos pensar que queda exento de esa visión normalizadora que tenemos socialmente construida. La sola experiencia de vivir desde una trayectoria individual marcada por la discapacidad no te saca de los contextos normalizadores de la cultura. ¿Sí? Eso sería como pensar de que todos los pobres tienen una perspectiva crítica de la economía capitalista. No pasa por ahí, pasa por lo que uno va haciendo, pudiendo ver. Esta sospecha es la que nos devuelve cómo rápidamente nos volvemos a poner en un lugar homogéneo, predecible, por fuera de la humanidad. ¿Sí? Y un poco es lo mismo pensando esto de, a mí me pasó lo mismo, lo charlábamos con Maruja cuando veíamos el video, esta idea de solo piensan en un varón como única posibilidad. Bueno, como decía la compañera, o sea, eso. Y sí, porque es la idea dominante, porque es la idea hegemónica, porque también, como dicen en algunos textos, pasa con el, digo, voy a poner ejemplo del trabajo. Colectivos discapacitados reclaman el derecho a ser explotados. Nosotros tenemos derecho a ser explotados. ¿Por qué? Porque están tan excluidos de las matrices sociales que la posibilidad de tener un trabajo, aún en condiciones de explotación, es un logro. Entonces, la sola posibilidad de pensarse teniendo un hijo, ¿sí? Y que esa lógica, aunque aparece, no esté sesgada, tachonada, borrada, obliterada por la sospecha de la reproducción del monstruo como algo sancionable, que es una idea que todos tenemos en algún lugar de nuestra identidad cultural compartida, ¿sí? Si un discapacitado tiene un hijo va a tener un monstruo, ¿sí? Porque el discapacitado tiene una raíz monstruosa ahí atrás. Poder salirnos de eso, bueno, estas chicas están mostrando un deseo performatizado, homogeneizado, como el de casi todos nosotros, y lo están diciendo, pero animarse a decirlo en este contexto es como una disputa rebelde, como ella misma dice al final, por un orden distinto. Y también es un privilegio, porque estas personas están pudiendo hablar de sexualidad, pero como también las personas con discapacidad muchas veces las tienen como angelitos, niños eternos que jamás van a tener experiencias sexuales porque van a ser niños para siempre. Y cómo esa lógica todavía se sigue reproduciendo por ahí desde algunas familias o desde algunas instituciones inclusive, como no, ¿cómo van a tener un novio? ¿Cómo van a pensar en tener un hijo? Como esta lógica que sigue estando todavía, a pesar, digamos, de todas las leyes, de todos los derechos sexuales y reproductivos, y se sigue impartiendo desde muchos lugares. Sí, igual me gustaría no pensar nunca en la sexualidad como un privilegio, sino como un derecho. No, por eso digo, a pesar de los derechos sexuales y reproductivos, sigue siendo muchas veces un privilegio el acceso a la sexualidad, a pensar la reproducción. Por ahí la apuesta que esto no es una discusión como una intención de poner a charlar, ¿no? No, sí, tal cual, Sí, yo quiero descalcular, digamos, esto, digamos, sí, cómo se decir, puede no naturalicemos que el acceso a un derecho pueda ser un privilegio. Así como yo no naturalizar de que si se está cumpliendo, por ejemplo, con el cupo del 4% laboral, la gente que tiene trabajo es un privilegio, es un derecho. ¿Sí? Que se le niega a un montón de gente, pero no porque el cumplimiento del derecho no lo pensemos, porque es fuerte. Son fuertes reacciones que se producen a partir de un órgano como un privilegio. Claro, sí, por eso Sí, traigo esta palabra porque me parece claro, muy chocante. es como raro, porque generalmente estamos acostumbrados a darle autoridad. ¿Conocen esta fundación, la UNIATE? No. Es muy recomendable. Necesito acordar porque hay otro video que tienen, o sea, son una organización de personas con discapacidad que producen, digamos, este tipo de videos y de campañas justamente en la apuesta de disfrutar sentido respecto de las personas específicamente con síndrome de Down. Y hay un video que se llama No somos angelitos, que se lo recomiendo especialmente porque justamente lo que hacen es poner en escena
eso que vos decís que es completamente habitual, digamos, pensar en esa clave. Entonces, bueno, nada, mírenlo porque está buenísimo, es súper interpelante porque en realidad esa idea es performativa, la tenemos incorporada, y a nosotros siempre nos parece que pensar que las personas con discapacidad pueden estar puestas en el lugar de ser ángeles o pueden estar en el lugar de ser héroes, ¿sí? En los dos casos, digamos, se los priva de la condición de humanidad, porque ni los ángeles ni los héroes son humanos. Entonces, esa asignación de ideas, digamos, y de depositar a las personas en esas dos identidades, lo que hace es despojarlas, aunque suene fuerte, digamos, despojarlas de su condición de humanidad. Y junto con el despojo de su condición de humanidad viene un montón de otros despojos, entre ellos el derecho a la sexualidad, además de la autonomía que está vinculada con la sexualidad, pero bueno, pensemos un poco cómo funciona esto también en nuestra cultura, cómo alguien tiene un niño con síndrome de Down y alguien le dice tienes un angelito, o alguien que logra, se pone una pata porque le faltaba una y después es deportista, entonces es el héroe, ¿sí? Y esa idea de sobrellevó semejante situación, siempre individual, ¿no? Siempre individual, vuelve la idea esta de la discapacidad como algo de las personas, un problema individual, que logró sobrellevar esa tragedia que tuvo, que pueden hacer sin patas, se puso otra y encima es deportista. Es como, digamos, como en el discurso social de nuestra cultura parecieran inocuas esas expresiones, pero producen subjetividades todo el tiempo, ¿sí? Nos producen en lugares y en posiciones en donde ese resto de humanidad, ese poquito de humanidad, siempre impacta, sí, y encarna singularmente en las personas. Y por eso la piba dice, si nace con síndrome de Down, porque sabe lo que encarna en sí misma esa posición en nuestra cultura, va a ser doble complicación, ¿no? Porque sabe, ella es una persona, ¿no? El efecto que tiene esa deshumanización que producen discursos y miradas respecto de ese cuerpo incompleto, fallado, que además, no solamente hemos hablado bastante con respecto a la funcionalidad, ¿no? Pacta, el lenguaje, la intuición, pero también la razón, ¿sí? Una forma de pensar el uso de la razón única, exigente respecto de las velocidades a las que uno razona, la velocidad a la cual uno responde, las formas de, digamos, de hablar, que son sería como la expresión de esa racionalidad, también generan, digamos, una incomodidad enorme y específicamente vinculada a la sexualidad, ¿no? Porque pareciera que la forma de razonar está, bueno, hegemónica, la privilegiada, la que se encuentra en la escuela, la que se encuentra en el trabajo, como uno da cuenta de cómo piensa y cómo razona, es un tema muy importante y muy central para pensar la cuestión de la sexualidad. Si no piensa bien, la van a engañar, la van a engañar. ¿Sí? Como que la sexualidad tuviese que ver con una racionalidad, una planificación. ¿No? El orden de los factores parte del entorno. Está diciendo que no sabemos si la van a engañar o directamente de otra manera. El proceso familiar. Completamente, pero porque está bajo sospecha, digamos, de esa condición de humano, digamos, que tiene uso de razón, buen uso de razón, para poder saber cuáles son las cosas que se pueden y que no se pueden, para darse cuenta de situaciones de abuso, situaciones de, digamos, de ninguneo o de opresión, ¿sí? Como si eso fuera, sí, aparte como si fuera, digamos, si vos tenés una razón, vas a escapar a esa situación, ¿no? Por ahí yo quería hacer hincapié en esto. Nosotros insistimos con esto de la humanización. Parece fuerte, pero si vuelvo a la convención que fue un producto de organizaciones civiles de personas discapacitadas a lo largo del mundo, y la convención toma el nombre de Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Si un colectivo humano en su organización
decide que hay que nombrarlo como persona, es porque está disputando para que se lo reconozca como persona. ¿Sí? Nosotros decimos persona pueblo originario o persona mujer. ¿Sí? Sí decimos persona a los presos, ¿sí? Se dice persona con revisión de la libertad, porque ahí está bastante puesta en cuestión la cuestión de la humanidad. ¿Sí? Porque ahí sí aparece el persona. Pero si no, decimos persona niño, persona estudiante. Fíjense que los colectivos bregaron por esa nominación, persona con discapacidad. Y cada vez que uno se junta a discutir alguna cuestión de política, el reclamo es que queremos que nos consideren personas. ¿Sí? Desde ahí hay que remarla, con ese otro. ¿Sí? Buscando la condición de humanidad, porque esta producción social de la discapacidad, lo que le quita es la condición de persona humana. ¿Sí? Y es fuerte decirlo, pero es lo que está en juego. Que es importante esto que traías vos, digamos, que un derecho no se termine volviendo un privilegio, sino que es justamente un derecho humano. Y respecto de las formas de nombrar, no sé si nos vamos a meter en eso. No, yo iba a decir algo, me quedé pensando en lo que decía la compañera de esto de desandar. A mí algo que me pasaba con el video es que me preguntaba también cuánto participamos nosotros y nosotras de estas especies de conversaciones. ¿Qué experiencias tenemos de haber participado de este tipo de conversación donde se charle sobre esto? No sé ustedes, yo la verdad que muy pocas. Incluso en los ámbitos, sobre todo institucionales, cuando estas conversaciones suceden, es como que rápidamente son minimizadas en su seriedad. Digamos, no son, aun cuando parezca que son, como decía la compañera, mujeres conversando sobre determinados temas, sobre todo para quienes hemos trabajado en instituciones con discapacidad, cuando se habla de esos temas, los minimizamos en términos de seriedad. No tiene el mismo valor hablar de novio, novia, hijo, cuando las que conversan son, en este caso, mujeres con discapacidad. Digamos, hay una sospecha de que están delirando, de que eso no va a suceder, de que no les puede pasar en su vida, de que es algo totalmente extraño. Nada, podemos pensar un montón, no sé ustedes, yo les pregunto si ustedes participaron, porque ahí también había otras personas conversando al respecto, y la verdad que yo tengo muy pocas experiencias de conversar con la magnitud y con la seriedad que implica, porque es parte de una experiencia vital de la vida, compartir y hablar sobre eso. Pero no sé, digamos, a propósito del video, que sí tiene una especie de realidad, porque sí está planteado esa conversación en un espacio de conversación. Nada, me surgía esa pregunta, a ver si en tanto que hemos desandado y avanzado y crecido, ¿esto es cotidiano para ustedes o para nosotros? No sé. Yo voy a resonar con eso porque me apareció esto que dice Esteban de la pregunta de decir algo inteligente, ¿no? Entonces, yo cuando miraba el video me iba registrando qué me pasaba, qué sensaciones tenía. Y la sensación que tenía que, por ejemplo, hacía foco en el rímel corrido, hacía foco en cómo se estaba maquillando, en la gestualidad. Me empezaba a sentir como rara acá, empezaba a sentirme, y si yo soy la madre, porque cuando dije esto del contexto, yo digo, sí, claro. La vez se entiende que es una construcción de contexto, pero me quiero salvar, porque siento que me va a impactar en el cuerpo, porque yo voy a tener que poner ese cuerpo para sostener horas de tratamientos, de no sé cuándo trabajo, cuánto me va a salir esto, o sea, no puedo dejar, entonces sentía, ay, todo esto lo tengo como enhebrado adentro, y no, o sea, lo puedo entender con la cabeza, pero mejor que si me salgo. Y cuando traía esto del vínculo, me venía algo que me pasó con un primo que tiene discapacidad, nació con una hipoxia, tiene parálisis, bueno, los conocen porque han visto a Carmen, a mi tía, y lo que me pasó con Lucas es que mi tía y mi prima me han acompañado a construir vínculo. Porque esto que vos decís de le doy un tiempo al disca para estar un rato, o tengo otra cosa más interesante. Y mi primo tiene un par de años más que yo, no tenemos una relación frecuente porque vive lejos,
pero siempre fue como algo de lejos. Tiene una astucia perceptiva que me ha impactado y nos ha impactado, ¿no? De decir, estar sentado en la silla, que claramente su configuración dice que está lejos de todos nosotros, que vamos a estar hablando un montón de cosas que él no entiende nada y se va a poner ansioso y va a empezar a hacer ruido y no sé qué, acá estoy. Y le dice a mi hija pequeña, no sé, tenía 5 años, y le dice arisca. Me cachó al toque como era ella. Esa fue como una de las primeras veces que yo dije, ¡apa! Acá está. Y la última fue el año pasado que lo busqué en el aeropuerto y por primera vez me pasó que se sentó al lado, lo recibí, habíamos tenido una cuestión familiar que nos impactó emocionalmente, lo recibí con mucho amor, se sentó al lado mío, dije, Lucas, te llevo a Crespo y te pongo música que te va a gustar, y empezamos a cantar. Y él me sacó el freno de mano del auto. Y yo dije, es la primera vez que tengo vínculo y que tengo ganas y que estoy disponible para estar con él y no me siento rara ni nerviosa. Pero creo que si me registro puedo ir ahí encontrando eso, porque en principio me da incomodidad. No sé cómo es. Por eso yo también preguntaba en relación a eso de la conversación, porque conversar implica eso, una implicancia, en implicarse en lo que está sucediendo. Y también me pasaba que uno se pone, lo miraba, me evaluaba a mí mismo de que evaluaba la conversación, digamos, como si uno rápidamente se pone en un lugar de superioridad respecto y de distancia respecto de eso que están compartiendo, que son deseos, situaciones que quieren lograr, vivencias. Entonces, por eso preguntaba cuánto o en qué instancia hemos participado de este tipo de conversaciones con la seriedad que implica conversar entre iguales, digamos de alguna manera, ¿no? Porque ese es el punto que distingue. Que llegó un momento que eran 4 personas hablando de lo mismo, la misma expectativa y decimos cagazo, pero es lo que yo quería ser padre. Sí, yo lo que quería decir respecto de lo que vos decías de las formas de nombrar, personas con discapacidad es la forma en la que las organizaciones de personas con discapacidad han definido nombrarse a sí mismas. ¿Sí? Por eso la convención tiene este nombre, porque hay un montón de organizaciones en nuestro país, pero en el mundo, que buscaron a que se aprobara la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y definieron poner, digamos, que se los nombren personas con discapacidad. ¿Sí? Capacidad diferente es una forma, desde nuestra perspectiva, eufemística de hablar de la discapacidad, tiene que ver con un modelo educativo español de los años 80-90, en donde la pregunta sería capacidad diferente ¿a quién? A los nos falta completar, a los normales. Por eso las personas con discapacidad rehusan de esa forma de clasificación y no se dicen entre ellos, che, vos sos una persona con capacidades diferentes, sino si somos personas con discapacidad. Entonces nosotros tomamos la voz nativa, es la voz de las personas con discapacidad, para nombrarlas, por más que uno pueda criticar la forma, ¿no? Porque personas con discapacidad, desde nuestra perspectiva, vuelve a poner en la persona la discapacidad. Pero ¿saben qué? Bueno, nos parece que también hay que poder respetar, como hay que poder respetar a las pibas que quieren tener un novio, varón, que quieren tener hijas, que desean un hijo, por más que podamos poner en sus pesos como sociedad tenemos maneras hegemonizadas de pensarnos las mujeres, en este caso que son las que están hablando, respecto de nuestras relaciones, de nuestra función en nuestra sociedad, que tener un hijo es lo que nos realizaría, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo nos atraviesan esas valoraciones y cómo a veces podemos sacarnos de encima, podemos sacar de encima y las actuamos, ¿no? Es un poco como, porque eso es digamos, el tema, o sea, la maternidad pareciera en esta conversación el eje de la vida de las personas. Vivimos en esta cultura, ustedes saben, las mujeres, la mayoría acá, es un mandato bastante potente que si alguien lo quiere desandar, tiene que amajarse, ¿no? Y poder explicar que no quiere ser madre. O sea, acá hay que explicar por qué no quiere ser madre antes de explicar por qué quiere ser madre, ¿no? Cómo eso nos atraviesa de una manera enorme. Ya te dije ahora. Y respecto a la compañera de la escuela normal, me encanta el nombrecito, ¿no? Nosotros ya estamos creando la idea de a quién, más allá de la historia, de maestros normales, pero bueno, no es una palabra liviana, ¿no? Escuela normal. O sea, me
parece que esto que trae esa sensación de una madre, como decías vos también, lo que hace es demostrarnos que han cambiado un montón de cosas y otras que siguen intactas, ¿no? Siguen intactas también dentro de las escuelas. A mí me parece que también habría que poder desafiar, junto con esa madre y acompañarla, a pensar esta idea de más lento, ¿no? O sea, ¿por qué ese más lento? Es el más lento de una mirada única de cómo hacen las personas para ir creciendo y haciendo las cosas. ¿Por qué no pensamos en, tiene un camino, o sea, las personas hacen cosas distintas, a distintas velocidades? Porque más lento es una valoración peyorativa respecto de alguien, ¿no? Entiendo la preocupación, ¿sí? Porque sobre todo en la institución educativa, donde las velocidades de aprendizaje están catalogadas, ¿sí? Los que florecieron en primavera y aprendieron a leer y escribir, y los que van lentos, los atrasados, los rezagados, a veces suavizados de otras formas, digamos, y también con mucha apuesta de que no sea así, pero bueno, el curso escolar de los mandatos de la normalidad operan, por más que les hagamos fuerza, les inventamos cosas, están ahí, están atrás, ¿no? Entonces, quizás la apuesta también para quienes encaran una ESI en el contexto de una escuela normal sea pensar, digamos, esta variedad, digamos, de formatos que tenemos de crecer, de esas experiencias vitales que no sean solamente miradas en términos de lo madurativo, ¿sí? Lo que va con las etapas, sino pensar, bueno, circuitos que son visibles, porque la pretensión también que nos hace creer la ideología de la normalidad es que efectivamente todas las niñas que están en el jardín aprenden o hacen a la misma velocidad, lo cual es falso. Ustedes, si alguna han tenido hijos, es maestra, saben que esa homogeneidad en las velocidades del aprendizaje, incluso de hablar, es falso. Es imposible pensarlo de una manera tan tirana respecto de la homogeneidad a la que hacemos las cosas. Es muy evolutivo. Absolutamente evolutivo, pero además prescriptivo, porque no está haciendo lo que quiere, la cabeza no la levanta, o sea, no sé, y no es no estar atento, no estar atento, sino no estar obsesionado con ese modo y ese modelo que nos habita a todos, pero que también se reproduce performativa en los discursos escolares y en los discursos profesionales. ¿Qué pasa que en los discursos como profesionales? Y en la vida misma de cada uno. Hablamos mucho de la productividad en la escuela. En la escuela nos cuesta un montón corrernos todavía, sobre todo en primaria, ¿no? Corrernos de la relación del aprendizaje con la productividad. Entonces sucede que continuamente nos estamos preguntando, ¿va a poder con lo que viene? ¿Qué va a pasar a la secundaria? ¿Va a fracasar? ¿Cómo lo estamos preparando? ¿Va a cumplir con todo lo que tiene que cumplir para llegar? Entonces, nos cuesta corrernos de ese lugar y entender las cosas desde otra perspectiva. Digo, lo de los tiempos sí, se dan todos los niños, tengan o no tengan discapacidad, digamos, el tiempo de aprendizaje siempre es diferente. Eso lo tenemos claro. Pero esta cuestión de la productividad la llevamos tan enraizada todo el tiempo que siempre estamos preguntándonos si va a haber fracaso o no va a haber fracaso después. Y cómo nos estamos preparando para eso. Entonces, como que... ¿Sabes qué me parece? Estoy de acuerdo con vos, está difícil salirse de esa. Pero además, porque la normalidad tiene como pretensión el futuro, ¿cierto? ¿No? Y la escuela es el lugar en donde siempre estamos pensando en el futuro. Y el presente se diluye porque no importa tanto lo que esté pasando ahora, sino va a poder, va a pasar, va a terminar. Cuando esto que estás aprendiendo ahora no te gusta, pero cuando seas más grande vas a ver qué bien que te va a venir. ¿Y ahora qué hago? Como el presente en la escuela es un tiempo latente, es un tiempo que es transitorio. El pasado, los próceres, la historia, de donde venimos, espectacular. El futuro, lo que vamos a hacer, qué lindo, cuando seas grande vas a ver. Ahora no me estés diciendo a nuestra hija, ahora no me entendés, pero cuando seas grande me vas a agradecer esto que te pasa mal ahora porque me vas a agradecer. No quemes etapas, le decimos. O sea, entonces, ¿qué hago en el presente? ¿Qué me pasa? ¿Cómo no le damos densidad al presente? Pero no en una perspectiva posmoderna de todo ahora, no sabemos cómo hacer que fluya, sino en la perspectiva de
todo el tiempo estamos haciendo algo que no nos gusta para lo que va a venir, porque lo que va a venir todavía no lo conocemos, y la normalidad es amiga íntima del futuro como perspectiva de la productividad. Por eso también nos pasa eso dentro del Esto es un poco la idea central que nosotros traemos para pensar de la discapacidad. La discapacidad nos confronta con lo absurdo de la normalidad. Nos pone así, y con lo absurdo de la normalidad que vivimos cada día. Entonces todo el tiempo vivimos así, corriendo para adelante, ¿qué voy a hacer? Si me voy a poder jubilar. Si nos escapamos del presente y simplificamos el presente, porque la normalidad lo que hace es tamizar lo que es perceptible, lo que es visible en cada momento. Pero estamos todos de acuerdo que todos los chicos aprenden distinto. Para uno aprende más distinto que otro. ¿Sí? En la misma escuela normal, hace unos años atrás, en la reunión, decían, tenemos el 30% de diversidad. Posta, en la reunión decían. Yo te digo, no, nosotros tenemos el 100% de diversidad. ¿Qué sería eso? No importa ahora. Pero el tema es poder traer que la discapacidad producida en la matriz ideológica de la normalidad nos confronta todo el tiempo con esta forma normalizada de vivir. Y que tiene que ver con un tiempo lineal, homogéneo, predecible, que son los mandatos de la normalidad, que parece viejísimo, que parece que ya fue, pero lo vivimos todo el tiempo lo vivimos ahí. Y se nos escapa la multiplicidad de cosas que sí están pasando y que no las podemos tomar, no las podemos significar, no las podemos entender, porque modos de habitar el mundo hay infinitos, pero nosotros insistimos en que hay unos que son mejores que otros. ¿Sí? Cuando pensaba esto, que traía lo de ver qué va a hacer, yo pensaba rápidamente en una de las ideas fuertes que tenemos que trabajar, que llegamos llegando, ahí me escapé de nuevo en el futuro, que es la idea de la autonomía. Es decir, ¿va a poder, no va a poder? El tema es cómo hago, cómo hacemos para poder. Un poco lo que tenían también en la charla las chicas. ¿Cuáles son las formas? ¿Por qué hay una forma? ¿Por qué tenemos tan pensado que la autonomía es hacer las cosas solo? Poder solo, cuando no tiene nada que ver con hacerlo solo o con alguien, sino que tiene que ver con la posibilidad de fijar qué quiero, cómo elijo qué es lo que quiero y puedo hacer y cómo lo consigo. ¿Sí? En educación nos pasa todo el tiempo. ¿Cómo pensamos las trayectorias? ¿Por qué siguen pensando trayectorias únicas? Currículas rígidas, temporalizadas. Estamos todos de acuerdo en que somos distintos, pero para aprobar salud pública tenés que haber metido tal material. Y para aprobar la otra, no sea cosa que alguien resulta que pueda aprender un contenido prescindiendo de la otra. ¿Sí? Si no, no lo validamos, hacemos como si, que pase por la escuela y le damos un papelito que nos sirve que es cartón pintado. O que pase por la universidad, pero le sacamos las incumbencias. ¿Sí? Cosas que son reales, por ejemplo, ¿no? O que haga un ejercicio de su sexualidad, como nos pasaba, padres que habían puesto un dormitorio con cámaras, ¿sí? Donde les invitaban a su hijo con su pareja a estar en intimidad controlada, porque deben controlarlo. Esto no es, parece un libro de ciencia ficción, pero es real. ¿Sí? A ojos vistas de toda la familia, los chicos viendo intimidad. ¿Qué intimidad? Bueno. Sí. Yo pienso que desde el momento en que este videíto que nos resulta tan emocional y tan lindo, es que porque la mayoría de los que estamos acá tenemos el prejuicio subyacente, entre comillas, de que una persona con capacidades distintas o discapacitado no está en condiciones de afrontar la vida, o sea, sin tener a otro que lo respalde. En el caso de las chicas se da por hecho de que no tienen la capacidad de ser madres por sí solas. Y así con la mayoría de las discapacidades. Nosotros decimos, es discapacitado, ¿y cómo va a hacer para proyectar su vida sin alguien que lo respalde, por sí mismo, valiéndose por sus propios medios, digamos? En todos los casos siempre está el prejuicio de que no puede. Por más que no se diga, yo lo tengo, supongo, la mayoría de los que estamos acá lo debemos tener, de que una persona con capacidad distinta o discapacitado no puede proyectar una vida si no tiene a alguien más que lo acompañe. Perdón, ¿y puedo agregar algo? Y el prejuicio de que el resto, vuelvo sobre la normalidad, pero que el resto sí,
O sea, el resto sí. El resto podemos ser padres, madres, el resto podemos hacer una vida, proyectarla. Y yo la verdad que, qué sé yo. Esto de que la autonomía de los normales es hacer las cosas solos. ¿Sí? Como si solo pudiéramos haber hecho algo. Teníamos una discusión que no vamos a montar, pero acerca de si la humanidad no viene justamente del ser con otro. Y ahí es donde nos constituimos. Pero está buenísimo, yo agradezco, porque tal cual, comparto que es un supuesto cultural producido por la normalidad, suponer que el discapacitado no puede. Ni solo ni acompañado no puede, entonces después hacemos algo para que casi pueda. Porque la palabra clave muchas veces es ese casi, que casi pueda, que casi aprenda, que casi camine, que casi escuche, que casi vea, que casi pueda. Hacemos como si. Hay mucho de eso, porque es la forma que la ideología de la normalidad ha construido performativamente para reproducir la otra fantasía, que es la fantasía de la normalidad, de que los normales sí podemos, de que los normales hacemos las cosas solos, que los normales sí podemos prever, ¿sí? Bueno, hablando del tema hoy que planteaba sobre sexualidad y todo, lo hemos dialogado con estudiantes, porque lo plantean como un deseo y es como que buscan de mediadores por ahí al momento de plantear a la familia, o sea, como que un aval. A ver, hablemos porque yo quiero esto y bueno, mi mamá me dijo que cuando sea grande, pero ¿sabes qué? Soy más grande que mi hermana que ya tiene hijos. O sea, ¿cuándo voy a ser más grande que eso? Entonces, bueno, es un tema de dialogar en familia, por ahí en comunidades pequeñas, donde nos conocemos todos, donde la persona con discapacidad en algún momento asume determinados roles sociales, por así decirlo, y es como que es muy difícil que ellos poder acompañarlos, digamos, ¿sí? Y lograr que la familia modifique o nos acompañe en su deseo, porque en realidad acá es el deseo, lo que él desea, o lo que ella desea. Bueno, esto también me sonaba mucho que dijiste hoy, ¿por qué de la escuela tienen que preparar para el trabajo? O sea, ¿quién dijo que nosotros tenemos que egresen y que tienen que tener el trabajo? ¿Y por qué tienen que pasar por esta escuela que tiene una formación, una orientación en panificación, pastelería y verdura y le gusta? O sea, todas esas cuestiones que uno se va repensando permanentemente, porque de hecho cuando estamos trabajando en el equipo decimos, ¿quiere esto? ¿Le gusta esto? O sea, y dialogamos todos estos temas, pero a veces la familia, digamos, y más de comunidades pequeñas, es como que tienen toda una formación y todo propio de la historia de vida de cada uno. Y bueno, ella, este estudiante en particular planteaba parte de la edad, que ya estaba, ya había cumplido todas las edades, el planteo de ya tengo hasta trabajo, ya tenía todo, ¿sí? El deseo de ella era este. Y después, en todas las cuestiones que están planteando, esto de la normalidad de las instituciones, como equipo que acompañamos procesos de inclusión, justo ayer en un seguimiento de un estudiante que está con un proceso de inclusión, ella en su 6º grado se plantea que ha ido probando, alcanzando, se ha alfabetizado, ¿por qué no puede estar en la bandera? Ella no. Ya tiene logros. Y con todo, acompañada ¿no? con su grupo privado, que en realidad es algo de repensar también. No había respuestas, es un vacío. La única respuesta que surge es porque la resolución, porque la reglamentación, pero en realidad está ahí hay que repensar también. ¿Por qué la productividad? ¿Por qué el logro? ¿Quién sí? Está ahí también el planteo. Y lo otro que me parece interesante, que en la escuela hemos empezado a trabajar con los nuevos diseños, el tema que no es solo la autonomía, sino es la autodeterminación también, ¿sí? Que quiero también. Entonces, bueno, son todas ahí cuestiones que están, digamos, a medida que se iban dialogando, íbamos charlando con ustedes porque son cuestiones cotidianas. Se ha desandado mucho, pero transitando y trabajando con instituciones falta mucho. ¿Sabes que me parece súper interesante lo que traes? Porque a mí me parece que el lugar de la escuela también es un lugar que es un lugar de acompañarles a las personas con discapacidad en eso que son sus derechos, digamos, ¿no? El derecho que tienen de ejercicio de la sexualidad, de la autonomía, que es difícil porque las familias forman parte de esta cultura y muchísimas veces, digamos, también quizás no tienen un espacio, digamos, de discusión o de reflexión constante respecto a la temática, que sí se tienen dentro de las escuelas, porque uno está todo el tiempo pensando, intentando ver de qué manera. Me parece que la escuela es un lugar esencial en el cual podemos acompañar estos procesos de
digamos, de ejercicio de derecho y de disputa, sí, con la familia, en todo caso también con la familia, y viendo cómo se puede construir eso. Respecto a una sola cosita nomás, ¿no? Respecto de la bandera, eso me parece espectacular la pregunta, ¿no? Si la respuesta es la resolución, yo les digo, para mí siempre hay que decir, cuando alguien dice que la respuesta es la resolución tal, dice tal cosa, pensar todas las cosas de esa resolución que no hacemos. Porque todo el tiempo estamos en nuestras prácticas cotidianas haciendo cosas que no dice la resolución. O que está en contra de lo que dice la resolución, o que ni siquiera figura la resolución. Entonces, digo, como para pensar dentro de las instituciones en donde cuando la respuesta es la norma, la regla, la respuesta me parece que es darnos cuenta y advertir todas las reglas que nos vemos todo el tiempo cuando estamos dentro de las instituciones. Digo, como para poner... No, que el principio que proponemos es, ante la normalidad, la normatividad. O sea, decir, bueno, existen las normas son creadas y son fruto de un consenso, de una disputa. Discutemos por las normas. En vez de ampararnos en cristalizar una realidad, discutemos por las normas, demos la discusión. Tomemos ese margen de error, de exponernos y veamos qué pasa. Sería eso, ¿no? Porque si no, la norma en sí mismo, hay un montón de cosas que están en la norma y en realidad las normas van atrás de los derechos. Sabemos que históricamente primero hemos disputado por los derechos y después a lo mejor alguna vez logramos que alguna norma se adecue. Y la otra cosa que quería tomar, escuchándote y yendo un poco hacia lo que queríamos ir trabajando, esta idea de respecto a la autonomía y el lugar del otro, que también hay un proceso que nos llama mucho la atención y que se da muchas veces, es que de golpe decimos, bueno, la palabra del otro, ¿sí? ¿Qué lugar le damos? Y de golpe una persona que hemos producido sistemáticamente como dependiente, desde que es chiquitito no le hemos dejado margen de decisión de nada, porque tiene 3 años y va al kinesiólogo, a la fonoaudióloga, a terapia ocupacional, a la maestra especial, después no va a andar a caballo, hace quiroterapia, no va a la pileta, hace hidroterapia, no juega, hace ludoterapia. Todo el tiempo es terapéutico y todo el tiempo con un adulto que le dice qué hacer. Un día le decimos, no, tenés 18 años, tenés que decidir. ¿Sí? Y lo volvemos a vulnerar, ¿sí? Al proponer algo por el cual nunca hicimos lugar. No es que un día para tener autonomía, no como una entidad, sino como un proceso de autonomización que es circunscripto, que es heterogéneo, que para algunas cosas vamos siendo más autónomos que otras y otras necesitamos cierta heteronomía, y que eso no es solo una cuestión de discapacidad o de normalidad, sino que los humanos somos así. Hay lugares donde podemos tener cierto desarrollo autónomo y otros lugares donde necesitamos cierta heteronomía. ¿Sí? Si yo quiero construir una casa, no soy autónomo. Yo no sé construir una casa. ¿Sí? Necesito que alguien me diga cómo se hace. De la voz de otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el juego es, la autonomía mía se juega en poder pedirla. Y ahí es lo que tenemos que pensar. Los procesos de autonomización como un momentos vitales de cada uno, donde vamos viendo las formas en que cada uno puede ir logrando ese grado de salirse de que le digan qué tiene que hacer para poder ver qué es lo que construye como deseable, como que quiere hacer. ¿Sí? La oposición no es hacerlo solo, sino poder decir qué quiero, poder llegar a construir. Conocer el mundo es nombrarlo, decía Sosa Santos, poder ponerle palabras, de la forma que sea, será una seña, será un gesto, será una forma, no importa nombrarlo como. ¿Sí? El tema es poder llegar a pensarnos que cada uno necesita momentos distintos en esta trama de autonomización como un proceso, que es contextual y que es en relación, siempre. Yo pensaba un poco, también leyendo lo que decía el compañero Azul, y que retomaba la Jime, es que la cuestión de la interdependencia es parte del humano. Estoy segura que ustedes, para estar acá hoy, presentes, tuvieron que mover algunas fichas en la escuela, con su familia, en los gurises. Siempre hay una red que nos sostiene porque somos interdependientes. O sea, no podemos ser, la noción de la independencia, de que alguien solo pueda hacer todo, es una ficción también. Todos necesitamos de otros para hacer cosas de nuestra vida, ¿no? Y las pibas, cuando estaban discutiendo,
ella le decía, yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar a criar, voy a vivir con vos. Pensaba en cómo quienes hemos maternado, si no hubiésemos tenido a quién recurrir, una madre, una abuela, una persona, una niñera, una tía, una vecina que nos haya ayudado, pero no solamente a cuidar, a pensar, a decir cómo hago esto, qué le cocino, que tiene fiebre, cómo haces vos, cómo haces vos. O sea, no hubiésemos podido, o yo por lo menos no hubiese podido criar a mis 3 hijos, ¿no? Porque a veces acompañarnos, no nada más que eso. Es decir, che, algo de humano que esté ahí que me saque de esta sensación. Por eso me parece que eso también, ¿saben qué? Igual, en clave de que ellas me dicen, yo me conozco y te voy a ayudar, nos vamos a vivir juntas. O sea, nos igualan tanto que la interdependencia es constitutiva de uno. Solo no podemos nada. Estamos enredados y enredadas, y cuanto más enredadas, mejor más sostenidas para poder encarar cualquier proceso como este. Y esto va de la mano de asumirnos frágiles. ¿Sí? La interdependencia nos constituye en la fragilidad que somos. Los seres humanos somos frágiles. Lo viviente es frágil. Es una maravilla, no podría decir un milagro si no quisiera creer en ese tipo de... Pero es una maravilla, lo viviente es raro. Es algo que va contra las leyes de la termodinámica, por decirlo de alguna forma. Que podamos estar vivos y reproducirnos y mantener relaciones y hacer un montón de cosas, es una maravilla. Es en la fragilidad donde nos encontramos. ¿Sí? Y esa fragilidad nos constituye como humanos. No es que el de discapacidad es frágil, somos todos frágiles. Y habitamos esa fragilidad de modos singulares. Y las tramas de reciprocidad, de cuidado, son las que nos van a permitir ciertos grados de autonomía, que no tienen que ver con el modo en que habito singularmente el mundo, tiene que ver con que vea o no vea, con que piense de determinada manera, con que escuche o no escuche, en cuanto te lo tenga, como decimos al principio. Tiene que ver con conseguir una trama, con poder construir entre todos una trama capaz de alojar esa diferencia que paradójicamente nos iguala. Es ahí, en la fragilidad, en la interdependencia, donde nos diferenciamos singularmente y nos igualamos en lo humano. Entonces, el cuidado es esa posibilidad de encontrarnos y de producir tramas de autonomización, ¿sí? Que van en la oposición a las tramas de normalización y de heteronomía. De todo el tiempo hay una pauta, una norma, como decían hoy, que nos dice cómo tienen que ser las cosas. ¿Sí? Y esto no quiere decir que podamos vivir en una cultura donde no haya normas, porque las culturas son normas. El tema es darle el carácter vivo a las normas, que la normalidad deje ese velo de ideología dominante, rígida, cristalizada, que borra una historia de producción, que podamos entender que las normas son fruto de lo que estamos haciendo aquí, una relación entre todos, y buscar los mecanismos donde todos nos podamos escuchar. Nos cuesta conversar escuchando a otros, lo que traía hace un rato. ¿Sí? Hasta hay una persona que tiene otros modos de expresión y generalmente nos cuesta alojarlo en una trama de conversación. Nos cuesta escuchar esa otra voz, esa otra prosodia, esa otra forma. Ir buscando cómo tramamos eso. Por ahí es donde creemos que se puede jugar la relación de discapacidad y autonomía. Sí, lo que pensábamos en relación a pensar la educación sexual integral en relación a discapacidad, que si desarmamos la visión que hegemoniza los discursos respecto a la discapacidad, nos metemos en la escena de la discapacidad y apostamos a la igualación en tanto humanos, no habría algo específico para personas con discapacidad para pensar lo mismo que se está pensando en la educación sexual integral en cualquier instancia, en el jardín, en primaria, en secundaria. No habría algo específico para las personas. En todo caso, lo que tendríamos que pensar es cómo desandamos nuestra perspectiva de reflexión respecto a la discapacidad para poder pensar, de nuevo, de situarnos en esa escena de la ESI, bueno, imaginar y diseñar modalidades donde lo normal o la normalidad no sea el modo en el que intentamos mirarnos, ¿no? Y que la ESI es una potencia enorme respecto de eso, ¿no? Porque todo el tiempo está desafiando los modos únicos de pensar las relaciones entre las personas, las relaciones entre las identidades, las formas de los vínculos, ¿sí? Las intensidades de los vínculos. Por eso nos parece que hablar de autonomía, en este
vida como humanos es tomar decisiones, ¿sí? Y la autonomía es la marca de poder, como decía la compañera, bueno, autodeterminación, decías vos, poder decidir en relación a lo que deseo, ¿no? A lo que quiero, cómo me veo, cómo me vuelvo posible de ser deseada o deseado por alguien, cómo puedo desear a un otro, ¿sí? Y acá, capaz que se van un poquito los mitos. Yo ocupadísimo con el tiempo, no sé bastante tiempo. No, bueno, es solo uno, no lo pedí. No, algo que trajo Jimena también al principio, digamos, en relación a esto hay una serie de materiales que si ustedes quieren podemos dejar consignado, pero hay un material producido por INADI que es muy interesante en relación a cómo pensar la cuestión de los mitos que circulan respecto a las personas con discapacidad y la sexualidad. Pero hay uno que me parece que es bien interpelante, que es que siempre nos imaginamos que las personas con discapacidad, si tienen algún tipo de relación sexoafectiva, va a ser con otra persona con discapacidad. Y si no es así, está sospechado ese vínculo de que hay alguien que se quiere aprovechar de él. Incluso vienen hay tipificaciones, que no me las acuerdo, se acuerdan, tipificaciones en algunos, no sé si en el 14, en el 5, de personas que quieren tener relaciones sexuales solamente con personas con discapacidad, está tipificado como una patología. O sea, es decir, ese modelo de pensar cómo nos vinculamos, cómo nos deseamos, nos parece que es un punto de reflexión y inflexión respecto de pensarnos como iguales y como humanos. Yo les cuento un anécdota, ¿no? Yo hice mi residencia en un hospital de rehabilitación en Cabo. Y ahí trabajábamos un montón de personas con un montón de diagnósticos que nosotros simplificábamos como discapacitados. Una colega se enamoró de un paciente, lesión medular cervical alto, y se terminaron casando. Todas las barbaridades que se dijeron alrededor de eso, de que no se bancaba un hombre de verdad, que hubo un eterno para cuidarlo, ¿sí? Nadie podíamos ver que eran dos humanos que se habían encontrado y que se habían enamorado. Era imposible de ser visto, entendido y aceptado. Había una relación entre dos personas. Después podemos discutir si un terapeuta no se veía que no se bancaba un tipo de verdad. Eso era lo que más contaba. De eso, lo que quieran. ¿Sí? Y sigue pasando. Sí, completamente. Y además, otro de los mitos tiene que ver que, en todo caso, si las personas con discapacidad, y sobre todo las mujeres con discapacidad, son siempre objeto de abuso por parte de alguien. Y esa posición está cristalizada, no sé cómo está ahora la norma, pero estaba cristalizada antes de que la ley del aborto lo pudiésemos conquistar. Las personas las mujeres con discapacidad eran las que estaban habilitadas a hacerse aborto uno podría pensar por dos razones, ¿no? Una es porque siempre, si una mujer con discapacidad estaba embarazada, y había sido objeto de un abuso, una violación. Claro. Y la otra, que es lo que decía Esteban, que es la más eugenésica, digamos, de los fundamentos, que es la reproducción del monstruo, ¿no? No se reproduzcan más de estos, porque alguien con discapacidad engendraría a alguien con discapacidad también. De hecho, la figura jurídica era el aborto eugenésico. Lo que se decía era que podía abortar, porque se sospechaba que era asunto discapacitado y eso había que evitarlo, se podía evitar. Era la condición del humano, porque para todos los demás el aborto era un crimen, pero si sospechaba que era un discapacitado, estaba bien. Es más claro que eso, como cristalización de una ideología, es difícil de encontrar. ¿Sí? Después puedo ver cómo eso permea en un montón de otras prácticas, donde, bueno, a una mujer añosa significa de más de 35 años en este contexto, que está embarazada, le van a decir que se haga la vellosidad coriónica, que se haga un análisis de sangre. Nadie está diciendo bien para qué, ¿sí? Pero lo que se juega son otras ideas ahí eugenésicas, que no estamos dando si bien o mal. La idea de la eugenesia, la idea de evitar que se reproduzcan las personas discapacitadas, es una idea que permea mucho más de lo que uno sospecha así a buena paja. La propaganda para la vacunación de la rubiola, ¿sí? Estamos de acuerdo con vacunarse contra la rubiola, era para evitar que nazcan chicos con teratogénesis, agenesia, ¿sí? Bueno, eugenesia. No importa si todavía está mal, pero eugenesia. Cuando
pregunta.